Buenos días, el día de hoy voy a hablar sobre el análisis funcional. Entonces, la serie que escogí fue la serie de Breaking Bad y el personaje que voy a tener en cuenta para realizar el análisis es Walter. Entonces, en datos demográficos tenemos que su nombre completo es Walter White, tiene 52 años, su ocupación es profesor de química de una escuela secundaria en Estados Unidos. Su estado civil es casado, tiene dos hijos, uno de ellos con una discapacidad física y su esposa se encuentra en estado de embarazo. El lugar de nacimiento es Albuquerque, Nuevo México, en Estados Unidos. Como motivo de consulta tenemos que Walter afirma: miento, me siento desinteresado ante asuntos familiares y actúo de manera impulsiva sin importar las consecuencias que esto llegue a traer. Eso lo tomé de acuerdo a los comportamientos que se dan luego de un diagnóstico de cáncer que recibe Walter, esto como antecedentes previos. Las relaciones sociales de Walter son bastante estrechas. En su lugar de trabajo no cuenta con relaciones muy amplias, entonces su relación es comúnmente con el cuñado de su esposa y con su hermana. Las reuniones familiares y sociales se tornan con ellos. Su relación familiar, pues luego de recibir un diagnóstico de cáncer terminal por cáncer de pulmón, se tiene que es una relación un poco distante y que también tiene déficits de comunicación con los miembros de la familia. También se hizo un pequeño examen mental sobre Walter White, entonces en la orientación tenemos que se encuentra orientado en espacio y tiempo, de acuerdo a un estándar normal. Su pensamiento logra ejecutar acciones de acuerdo a lo que planea. También tiene ideas que luego logra desarrollar sin ningún problema. Su sueño es normal, por decirlo, no tiene apnea de sueño ni déficit de sueño, pero presenta en ocasiones algunas pesadillas. Su afectividad se ha mostrado irritable luego del diagnóstico de cáncer, con la predominación del malestar y la incomodidad. También el mal humor es algo común y actitudes explosivas por ciertas noticias que ha recibido o por ciertas circunstancias que se van a ir presentando a lo largo de la serie. Su memoria pues recuerda eventos pasados sin dificultad y todos los procesos químicos por los que él se ha desarrollado como profesor de química y profesional en química están intactos y no tiene ningún problema en ese aspecto. En cuanto a la lista de las conductas problemas, tenemos que Walter es una persona muy psicorrígida. A esto hace referencia a que ordena todo de manera muy rigurosa y pues puede realizar todas estas conductas que se van a ir desarrollando también a lo largo de la serie, van a ser claves. Walter fabrica anfetaminas o drogas ilegales. También decide que cuando recibe el diagnóstico de cáncer no le dice a su familia que tiene este diagnóstico. Walter dice mentiras. Walter en una ocasión golpea, rompe y tira todo el suelo al recibir una orden que no le gusta. También cuando recibe información sobre su diagnóstico decide buscar a una persona que se dedica a cometer actos delictivos. Entonces de eso se tomó como las más relevantes y pues para llegar a las conductas en blanco se tiene la primera, que es Walter dice mentiras sobre sus actividades diarias. La segunda es Walter consigna anfetaminas y la tercera es Walter le dice a Jesse que realice actividades ilegales. Jesse es un personaje que Walter encuentra en un operativo que está haciendo su cuñado, que hace parte de la policía o de la DEA, de agentes de narcóticos, y se da cuenta que es uno de sus ex estudiantes de la secundaria y decide trabajar con él para empezar a cocinar anfetaminas. Entonces, en cuanto a la línea base, se realizó un registro de frecuencia con las tres conductas en blanco, en donde la primera, que es que Walter dice mentiras sobre sus actividades diarias, se tiene que la duración es de 1 hora. Durante esa hora se dicen aproximadamente 5 mentiras para un total de una tasa por minuto de 0,2. En cuanto a la fabricación de anfetaminas, tenemos que es el proceso, más o menos dura 8 horas, en la cual se realiza una vez y esto nos da una tasa por minuto de 0,25.
En cuanto a las mentiras que le dice a Jesse o la manipulación que maneja hacia Jesse, se tiene que se realiza también aproximadamente en 1 hora los diálogos entre estos dos personajes, se hace un conteo de frecuencia aproximadamente 3 veces y se tiene una frecuencia de tasa por minuto de 0,3. Bueno, para el análisis funcional se tomaron las 3 conductas en blanco ya mencionadas, en donde la primera es que Walter dice mentiras. Entonces, para la operación de establecimiento motivacional que motiva esta conducta de las mentiras, se tiene que Walter realiza esto, estas mentiras se dan luego de que Walter comience a realizar actividades ilícitas. El estímulo y contexto discriminativo es que le preguntan frente a sus actividades, generalmente su esposa, su familia, quienes le preguntan qué es lo que está haciendo. Entonces ese es el estímulo que lo lleva a mentir. La respuesta después las mentiras que dice sobre sus actividades. Las consecuencias que se tienen a partir de estas mentiras es que Walter se libera de las preguntas de su familia y evita confrontar la realidad de su trabajo o evitar ser descubierto en sus actividades. De acuerdo con la siguiente, con la de Walter dice mentiras, también se puso que en la operación de establecimiento motivacional es que él quiere evitar la pérdida de su familia, porque entonces si es descubierto en actividades ilícitas, pues la consecuencia va a ser que va a perder a su familia, por eso se ve obligado o se ve envuelto dentro de todas estas mentiras. La siguiente es la preparación de las anfetaminas. Entonces la operación de establecimiento se da a partir de que Walter no cuenta con el suficiente dinero, tiene un sueldo muy bajo, además recibe un diagnóstico de cáncer y el tratamiento, pues en el caso de Estados Unidos es un tratamiento muy caro y si no se lo realiza pues puede morir. Esa es la operación de establecimiento. El estímulo o el contexto discriminativo es el diagnóstico o la noticia que recibe sobre su diagnóstico de cáncer. La respuesta es la fabricación de anfetaminas o la Walter cocina anfetaminas y la consecuencia es conseguir dinero para su tratamiento y de igual forma pues para sustentar a su familia. Entonces eso tenemos que es una contingencia de refuerzo positivo y en la anterior teníamos una contingencia de refuerzo negativo. Para la siguiente tenemos que Walter le dice mentiras a Jesse para que realice actividades ilícitas. Entonces la operación de establecimiento es evitar que descubran a Walter en actividades ilegales. El estímulo es que la DEA se acerca cada vez a descubrir más a Walter. Entonces la respuesta es manipular y decirle mentiras a Jesse para que realice actividades ilícitas. Las consecuencias son pues que Jesse realiza estas actividades para evitar ser descubiertos. Esto se tiene como una contingencia de refuerzo positivo para el caso de esta conducta. En cuanto a las propuestas de eliminación de la operación de establecimiento, el no reforzamiento de la conducta y la conducta alternativa, tenemos para la primera conducta que es sobre las mentiras, que en la eliminación de operación no se realiza esta estrategia, para la de no reforzamiento tampoco se realiza, pero para la conducta alternativa se tiene una propuesta acerca de que Walter diga pues la verdad acerca de sus actividades para así evitar las mentiras. En la siguiente, que es la de cocinar las anfetaminas, esta conducta se da en función de que Walter no cuenta con el suficiente dinero y tiene que realizar pues su tratamiento. Entonces, para eliminación de la operación de establecimiento no se realiza tampoco esta estrategia. No de reforzamiento se puede realizar de la siguiente manera. Se puede cambiar el concepto de Walter acerca de la muerte y puede hacerlo de una manera en aceptación y así aceptar su diagnóstico igual que su enfermedad, podría ser una opción. La siguiente puede ser que Walter se mude del país y pueda tener otra atención de otro sistema de salud diferente al de Estados Unidos. La conducta alternativa es realizar, pues obviamente que Walter haga otro tipo de trabajo para generar estos ingresos para su tratamiento. También pues que le diga la verdad a su familia y logren conseguir los recursos de otra manera. La siguiente, que es la conducta alternativa a Jesse, es la de que manipula a Jesse. La eliminación de la conducta de establecimiento es pues dejar de cocinar anfetaminas para no tener que ser descubiertos por ninguna actividad ilegal que estén haciendo.
En cuanto al no reforzamiento, también se tiene que Jesse dejara de hacer estas actividades por mandato de Walter. En cuanto a actividades alternativas, no se realiza tampoco para este caso. En la CCR1 tenemos que decir mentiras y actuar. En la CCR1 de las mentiras de Walter, decir mentiras y actuar con simpatía frente a las preguntas realizadas por el psicólogo. En la CCR2 tenemos decir la verdad al terapeuta, expresarle sus preocupaciones. En la CCR3, Walter informa que dice mentiras para evitar ser descubierto y perder a su familia. En cuanto a la segunda conducta, que es la preparación de anfetaminas, la CCR1 es entrar al consultorio y comenzar a platicar al terapeuta sobre la preparación de las anfetaminas o por el contrario mostrarle el resultado. En la CCR2 tenemos que decide dejar de cocinar anfetaminas durante un mes. En la CCR3 tenemos que cocinar anfetaminas es necesario para conseguir el dinero, lo que manifestaría Walter. En la CCR1 de la manipulación de Jesse o las decisiones de Jesse para que involucrar en la decisión de Jesse de que realice actividades ilícitas, tenemos que la CCR1 es manipular al terapeuta diciendo que lo mejor es que no realice la terapia. En la CCR2 es dejar de manipular al terapeuta para que realice la intervención de una manera adecuada. Y en la CCR3, Walter explica que la conducta es para evitar ser descubierto o que otras personas hagan las actividades con él, ya que si lo descubren a él sería pues un problema muy importante para su vida, para la pérdida de su familia y la imagen que ha generado como tal. Entonces, eso sería todo en cuanto al análisis funcional de mi personaje de la serie Breaking Bad. Gracias.